todos los que están acá. Sé que todos han conocido a Santiago, lo llevan en su corazón, desde donde sea, desde la política, desde la militancia, desde la amistad. Santiago fue una gran persona y nos deja una huella imborrable e irrepetible. Todas las enseñanzas de mi camino político las aprendí al lado de él, así que le estoy sumamente agradecida. Agradezco a todos infinitamente por estar. Y bueno, Santi, esta vez, desde donde estás, en el primer acto político que no nos falla el micrófono. Así que seguramente estás disfrutando. Bueno, sin más que decirles, voy a llamar a Héctor Laosa Gómez, como a Santi le hubiera gustado escuchar sus palabras. Gracias. Y repitiendo un poco lo que decía la correligionaria preopinante, agradecerles profundamente su concurrencia. No cualquiera junta este número de gente un sábado a las 12 del mediodía. Solamente lo hacen aquellos que dejaron una huella, que dejaron un camino, que dejaron una trayectoria y una vida dedicada a la política en general y a la Unión Cívica Radical en particular. Yo quiero felicitar a las autoridades del comité por esta gran idea que tuvieron de rendirle un homenaje, dado que Santiago, sus exequias no fueron en General Rodríguez y hay muchos correligionarios que querían venir a darle un adiós. Que yo digo que no es un adiós, es un hasta luego, hasta pronto. Entonces quiero felicitar a las autoridades y en ella a su presidente y a cada uno de los miembros del comité por esta feliz idea que tuvieron. Esto me parece que estoy viviendo un sueño, más que un sueño, una pesadilla, de la cual quiero despertar lo más rápido posible. Porque me he encontrado en este monumento, como en el de Hipólito Yrigoyen, durante muchos, pero muchos años con Santiago. Y charlábamos de política y hablábamos del partido. E intentábamos cada uno de nuestro lugar hacer un pequeño aporte para que este partido siga siendo lo que fue a través de toda su historia. Por eso les digo que me parece que es un sueño. Me unieron a Santiago no solo el hecho de ser correligionarios, sino de llegar a ser amigos. 42 años de militancia en común. 42 años. Él era un joven de 19 años cuando ingresó a la Unión Cívica Radical. Era un pibe y yo estaba dando mis últimos años en juventud. Y él ya desde muy jovencito abrazó los ideales y los postulados de Alem, de Yrigoyen, de Balbín, de Santander, Yadarola y de tantos otros que forjaron a este partido. Siempre digo, Santiago, amén de haber sido senador de la provincia de Buenos Aires, haber sido concejal, presidente del comité de distrito de General Rodríguez, convencional de la provincia de Buenos Aires, Santiago fue un militante, que es el orgullo más grande que puede tener un hombre que actúa en política, ser un militante. Me sigue
viniendo a mi recuerdo tantas veces que salíamos a golpear la casa de un afiliado, o tantas veces que venía un afiliado a verlo y Santiago atendía a todos. En momentos en que la política está tan desprestigiada, donde todos los que actuamos en política estamos sospechados, Santiago fue un ejemplo para las nuevas juventudes que se incorporan a los partidos políticos. Una honestidad a carta cabal. Y por eso decía yo que más que un dirigente era un militante. Militaba la causa de los desposeídos de Alem y de Irigoyen. Militaba la amistad. Militaba todo aquello que tenía valores, principios, creencias, que sustentó este partido a través del tiempo. Digo yo que Santiago se fue en un pequeño viaje, pero siempre va a estar con nosotros y va a estar con cada uno de ustedes cada vez que estemos atendiendo a algún afiliado, a algún vecino, como lo hacía él. Y nos dejó una obligación, amén de un legado, es estar a disposición de los afiliados, es estar a disposición de la gente que necesita, y no servirnos de la política, sino que la política se convierte en el medio idóneo para satisfacer las necesidades del común de la gente. Esa es la política que concibió Santiago durante toda su vida. Esa es la política que Santiago pregonó y militó. Militó con cada uno, sea afiliado o no, con cada uno que tenía una necesidad. Y esa necesidad, dentro de sus posibilidades, él trataba de satisfacerla. Era de aquellos políticos que utilizaban el bolsillo para afuera, que muchas veces sacaba su plata propia del bolsillo para ayudar a un afiliado, a un vecino, y no se ponía la plata en el bolsillo. Rescatemos ese tipo de actitudes en la política, que de esa manera vamos a rendirle el homenaje que él se merece. 42 años, le decía, de militancia en común. Era un joven de 19 años, allá por el año 83, cuando ingresó a las filas de la Unión Cívica Radical. Yo ya estaba en mis últimos años de juventud, y con un grupo de jóvenes lo estaba viendo: Pacacho, Claudio Casco, con Augusto Tibó, Gerard Tibó, Liliana y tantos otros que se juntaban para intentar aportar a un gobierno que era de la Unión Cívica Radical. Con Santiago he estado en las mismas listas y enfrentado por listas. Lo que nunca tuvimos fue diferencias, y comprendimos algo después de los años, que teóricamente teníamos más elementos que nos unían, que nos hacían estar enfrentados, y comenzamos a transitar un camino en común que significaba el engrandecimiento de nuestro partido. Por eso, el mejor homenaje que le podemos hacer a Santiago es acercarse a los partidos políticos. La política, créanme, es el instrumento idóneo, el instrumento hábil para servir a la gente. Santiago, querido, siempre vas a estar con nosotros, y siempre te aseguro que cada vez que vamos a golpear una puerta o que recibamos a un afiliado o a un vecino, te vamos a estar rindiendo un homenaje. Muchas gracias. La verdad que, francamente,
se me hace como mentira, ¿no? Estar en esta situación, es como si lo estuviera esperando. Con Santiago descubrimos la política, bueno, él allá por el 82, cuando llegó Alfonsín por primera vez, se reabría la veda de los partidos políticos y nosotros éramos jóvenes, yo todavía no había cumplido 18, no entendía muy bien, yo en mi caso particular no entendía muy bien de qué se trataba, uno trataba de investigar, a ver de qué se trata esto, bueno, él la tenía un poquito más clara, a él le gustaba, porque él era de familia radical ya, bueno, como sea, la visita de Alfonsín en agosto del 82 fue el punto de despegue, digamos, de iluminación, de, bueno, acá tenemos un referente, acá tenemos un camino para seguir en un momento, digamos, en que todavía estaba la dictadura, ¿no? Bueno, y en esos años nos empezamos la juventud se empezó, de aquel momento se empezó, por ahí alguna cara que otra hay por ahí, nos empezó a acercar y empezamos en fin a construir una aventura, ¿no? Se daba algo curioso, ¿no? Que tanto Héctor, que recién habló, como yo, recién en el 83 íbamos a votar por primera vez, porque eran tantos los años de dictadura que, bueno, generaron una ruptura en ese momento. Bueno, y así la cosa se fue constituyendo con los años. Él en la juventud, éramos muchos en ese entonces para lo que era Rodríguez, que era muy pequeño en ese entonces, en consideración a lo que es ahora. Bueno, nosotros logramos constituir una juventud con presencia. Él tenía mucha inquietud, digamos, por interiorizarse en la política más seccional. Él era delegado seccional, él iba a muchas reuniones, él se conectó mucho, a diferencia, digamos, de por ahí nosotros, que más locales, que bueno. Él se comprometía 100%, él era su pasión. Yo a veces lo encontraba en el colectivo, ¿dónde vas, Santiago? Y no, voy a la reunión acá, qué sé yo, ¿dónde? ¿Viste? Iba con su pullovercito, nosotros lo cargábamos, decíamos, otra vez con la frazada, con un pullover estirado que tenía, que él amaba. Bueno, y bueno, y después, bueno, él llegó, hizo su carrera, la Cámara de Diputados fue prosecretario parlamentario, bueno, fue como dijo Héctor recién, eso de la descripción de los cargos que tuvo, fue senador provincial, ¿no? Hacia el 2009. Lo importante de él tenía era una pasión que trascendía era su vida, la política era su vida, y en el marco de la amistad sus amigos estaban dentro de la política, porque él era todo política. Aunque bien uno ya se alejaba por momentos, que ya, aunque en mi caso particular, aunque nos alejamos de lo político, la amistad siempre estuvo, y siempre se preguntaba por cómo está tu madre, cómo está este, cómo está el otro, y algo fundamental, trataba de no dejar nunca a su gente tirada. Cuando había una oportunidad de algo, como cuando se dio, ubicar gente para que trabajase en el municipio, o buscando, de repente que buscaba algún remedio, que necesitara tal asistencia, tal otra, dentro de sus pocas o muchas posibilidades, él hacía lo que tenía a mano. La muchachada, sí.
Bueno, desde ya, hasta siempre, Santiago. Y no se me ocurre que más decir. Muchas gracias. La verdad que escuchando a Héctor, el otro correligionario, a Karina, han hecho una descripción extraordinaria de Santiago, y estamos hoy acá delante de este extraordinario busto de Raúl Alfonsín, y justamente fue mérito de una lucha constante y permanente. Él estaba obsesionado con que Raúl Alfonsín tenía que estar definitivamente en General Rodríguez, y decía que lo planteaba para las generaciones presentes y futuras, de que se pregunten qué es lo que hizo Alfonsín. Y la realidad es que toda esta maravilla democrática que ha hecho Alfonsín tuvo mucho sustento en aquellos que, como Santiago, creyeron en él y defendieron las mismas ideas con la convicción, más allá de todo tipo de especulación. Fueron momentos muy bien descriptos, donde parecía que la dictadura era para siempre y el gran desafío de Alfonsín era la democracia para siempre. Eso era saber toda la verdad, eso era juzgar, y eso necesitaba de militantes quizás anónimos, pero militantes convencidos. Y Santiago fue una expresión cabal de esa política que también se describió acá. Política es saber escuchar, es decir la palabra justa, es generar compromisos, y es lo que hizo Santiago, con un aporte que aparte le ponía alegría a todo. Santiago esencialmente es una persona que es querida por todos. Yo hoy puedo traer el saludo del presidente del comité de la provincia, que me acaba de pedir especialmente, de tantos y tantos correligionarios y de otras fuerzas políticas que lo conocieron, algunos que convivieron con él en el Senado de la provincia, donde llevó adelante esa tarea propia que a veces es desvirtuada y se piensa que un legislador provincial es el legislador solo de su pueblo. Santiago era un caminante, era ir, dar una respuesta en un distrito, en otro, lo mismo cuando nos acompañó en la gestión que me tocó a mí ser vicegobernador como director del banco, del grupo del Banco Provincia, y era llevar todo lo que se sabía para ponerlo al servicio no solamente de la militancia, sino de la necesidad de los vecinos. Así que es muy difícil entenderlo, entiendo en la familia, en su juventud, en sus amigos y en el partido, estar reunidos en General Rodríguez, en la primera sección, o en la provincia de Buenos Aires, más que para recordar a Santiago, para homenajearlo, cuando la verdad que lo sentimos todavía todos muy presente en sus ideas, en su compromiso y en su ejemplo. Porque así como fue legislador, fue concejal, también Santiago no fue nada y siguió siendo el mismo radical de siempre, y tuvo amigos de la vida y de la política que siguieron otro camino, y él tuvo la fuerza y la convicción de mantenerse en el camino de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical y de esos valores que en la formación política de Santiago no existían, de saltar de un lado al otro, sino pelear, porque aun cuando el partido al que pertenece no está haciendo bien las cosas, el desafío es pelear para que sí se hagan bien las cosas, y eso es lo que permanentemente hizo Santiago. Así que yo quiero traer en nombre de la Unión Cívica Radical, de los militantes, de los dirigentes, de cada rincón de la provincia, el afecto, el respeto y el compromiso de Santiago, que en todo caso fortalece a cada uno de nosotros en nuestro compromiso. Y no podría estar en mejor lugar, tanto
a todas las autoridades, a las familias que nos dieron la posibilidad de esto, que todos sabíamos que para Santiago, aparte del cariño, aparte del afecto que se mantiene inalterable, también el reconocimiento de la política, un hombre que hizo muchísimo, muchísimo por la Unión Cívica Radical, por la política y por la democracia. Y que al lado de este busto de Raúl Alfonsín, logrado en el esfuerzo de Santiago, recuerdo una noche que, en una hermosa noche de General Rodríguez, que se inauguró acá con un espectáculo, creo que había venido Nito Mestre, vinieron políticos de distintos lugares, estaba presente el intendente Cuba en ese momento, y poder haber puesto esto, como él decía, sé que esto es un aporte extraordinario y que él quizás lo mejor que podía haber dejado en General Rodríguez una referencia permanente, y que en este mismo lugar, al lado del busto de Raúl Alfonsín, pueda haber una placa que recuerde a un gran político, a un gran hombre, a un hombre de bien, a un hombre absolutamente querible y querido, y que demostró que en la política todavía hay muchísimo por hacer, y él fue un ejemplo, que pueda estar en este mismo lugar para que, como él soñaba cuando pasaban gente, nuevas generaciones, y pregunten quién es él, y le digan que es un hombre que hizo mucho para que la democracia, la libertad y la justicia, y para seguir peleando por las cosas que le faltan a la democracia, y que al lado de Raúl Alfonsín puedan preguntar de quién es esta placa, y ahí decir que es un gran dirigente, un gran militante, un hombre de la democracia, de la política, un hombre de familia, un hombre de bien, que nos prestigia a todos, y que también hizo mucho para que este gran logro de Raúl Alfonsín sea una realidad. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires quiere manifestar y hacerlo presente en este homenaje, y que tanto su familia como sus amigos sepan que hay respeto, hay cariño, y son esas cosas que no pasan con el tiempo, sino que las vamos a llevar para todos los tiempos. Muchísimas gracias y un gusto compartir este momento. Bueno, en este momento me toca lo más difícil a mí, y voy a empezar en nombre de la Unión Cívica Radical de General Rodríguez, agradecerle a todos, tomarse un poquito de su tiempo para estar presente en este sentido homenaje a nuestro gran amigo y correligionario Santiago Nino. Quiero agradecer a su familia, Gabriela, Serena, Santiaguito, los suegros de Santiago que están presentes, muchísimas gracias, y los familiares, el hermano. Quiero agradecer también al señor presidente de Compromiso por General Rodríguez, Darío Cuba, concejal, en nombre de él, que le dé las gracias a todos los concejales de su bloque. Sé que hay mucha gente que a lo mejor por ahí me olvido. Quiero agradecer al ese intendente Raúl Rodríguez por estar presente también. Me encontré con Juan Loncher, el primer presidente de la Unión Cívica Radical en la época de la democracia, en 1982. Creo que es un honor, porque es el primer presidente, y yo soy en este momento el último presidente que me toca suceder a Santiago Nino. La verdad que, como muchas veces digo, no fue fácil lo que le pasó a Santiago, porque hasta el último momento nosotros teníamos una fe que se iba a reponer, y es real en esto. Yo personalmente lo digo, y yo hemos hablado con Karina muchas veces, teníamos fe de que iba a salir, bueno, pero el destino y Dios quiso otras cosas. Y bueno, una vez más, en nombre de la Unión Cívica Radical, creo, como dijo Daniel Salvador, Santiago Nino lo deja un gran compromiso a nosotros, porque tenemos que llevar las políticas adelante en General Rodríguez para la militancia, el militante y los nuevos dirigentes, que creo que hoy, como dijo Héctor, un gran amigo tan descreído, la juventud, porque hoy la juventud, si no, la juventud no se acerca a los partidos políticos, creo que hoy no hay partido político que pueda existir. Nosotros, la Unión Cívica Radical, como respeto también al peronismo, somos los únicos partidos que a nivel nacional tenemos de acá a la Quiaca un comité, así sea atendido por un hombre o una mujer. Tenemos el partido abierto, y creo que nunca el radicalismo va a bajar las banderas, y como dijo Héctor, y
el radicalismo de la causa de los poseídos, se olvidó agregar los trabajadores, las universidades públicas. Yo creo que en realidad lo que los va a dejar Santiago es conciencia de que empecemos a trabajar todos juntos, y logremos un mejor General Rodríguez. Por nosotros toca vivir en General Rodríguez, ¿no? A Salvador le tocará su parte en la provincia de Buenos Aires, pelear la provincia, y yo creo que el radicalismo falta unión en el partido. Yo sé que hay muchas divisiones y esto nos tiene que empezar a pasar al partido. Creo que nos tiene que servir de experiencia para poder sacar el país adelante, porque la gente, el ciudadano común, a veces no le interesa a los partidos políticos, le interesa el bienestar y estar bien ellos, y que puedan caminar y pueden ir al almacén a comprar lo que sea y pueda comprarlo. Y en este momento la situación es muy crítica también. No voy a hablar tanto de política porque en este momento no es lo acordado, pero creo que Santiago en este momento estará muy contento. Sabe que me dijo Daniel, te dejo un gran compromiso, confío en vos, Daniel, y bueno, y no es fácil, Santiago, espero que me ayude de arriba, ¿no? Y bueno, yo creo, como dijo Salvador, qué mejor lugar de poner una placa en homenaje a Santiago al lado del busto de Alfonsín, que tanto peleó por traer el busto de Alfonsín y el hombre de la democracia que todos respetamos. Desde ya, por ahí me voy a olvidar algunas cosas, por lo mejor puede ser otras cosas, pero en estas a veces se complica lo que uno quiere decir y lo que piensa con los sentimientos de uno. Y en nombre de la Unión Cívica Radical quiero agradecerles a todos ustedes y señora Gabriela, Selena, Santiaguito, por estar presente. Muchas gracias a todos. Bueno, yo tengo que leer. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy acá. Gracias de corazón por todas las muestras de cariño que recibimos en estos días. No serán olvidadas. Gracias también a las autoridades de la Unión Cívica Radical por este homenaje a mi papá, cuyo nombre, Santiago León Nino, quedará inmortalizado en esta placa, como testimonio de una vida comprometida con el servicio público hasta el final de nuestros tiempos. Santiago era un apasionado de la política y del servicio público. Hacía su trabajo con convicción, con entrega y con una vocación difícil de igualar. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, sobre todo a quienes menos oportunidades tenían. Y cada vez que pudo se las ingenió para tender una mano, para estar o para acompañar según lo que hiciera falta, con gestos o con acciones concretas. Santiago era un profesional con todas las letras, sin tener un título universitario, puesto que siempre apostó a hacer de General Rodríguez y de la provincia de Buenos Aires un lugar mejor. Desde el sitio donde le haya tocado estar a lo largo de su trayectoria política, como concejal, como convencional provincial del partido, como senador provincial, como jefe de gabinete y como director del Banco Provincia, entre otros. Un hombre que le dedicó 43 años de su vida a un partido heroico, como la Unión Cívica Radical, con presidentes históricos que han dejado huella profunda en nuestra república. Aquí deseo comentar algunos valores que tenía mi papá. La mayoría los comparto y creo que todos los que estamos hoy aquí presentes también. Santiago creía profundamente en los valores de la democracia, en contraposición al autoritarismo que vivió la Argentina con la última dictadura militar, pero también en oposición a 50 años de 1983 para atrás de procesos de interrupción democrática continua. ¿Qué es creer en la democracia? Es pensar al hombre como un civita, y civita quiere decir ciudadanía. Un civita no es cualquier hombre, es alguien con educación, con salud, con oportunidades, con derechos. Alguien que pueda habitar una república porque está preparado para ejercer su libertad dentro de instituciones que lo respetan y lo representan. Esto pensaba mi papá. La educación es la base para la ciudadanía. Por ello, la educación estatal debe ser correctamente financiada. Educación de cualquier orden, sea escolar o universitaria. La educación debe actualizarse, sobre todo la universitaria.
Hay que pensar en programas de estudios más concisos, con mayores actualizaciones y variedad de campanas políticas, asegurando la libertad de expresión de todos. La aplicación de políticas contundentes y firmes es la única solución para que cada vez haya más profesionales universitarios y que salgan más preparados al mundo. Agréguese también las prácticas profesionales y convenios. La salud pública es un derecho esencial para los argentinos. Todo argentino tiene que acceder a la salud. Hace falta trabajar en la infraestructura y en acercar dichos establecimientos. En materia de seguridad, el Estado tiene que estar presente, haciendo cumplir las leyes de convivencia, previniendo el delito y enfrentando nuevos desafíos como la baja de la edad de imputabilidad, la reiterancia delictiva, el narcotráfico, la trata de personas. Estos son problemas reales, urgentes, que afectan a miles de familias y que deben ser combatidos con políticas firmes dentro del Estado de Derecho. No puede imperar la ley de la selva. No se puede vivir en un país al margen de la ley. Título del libro de Carlos Santiago Nino. En materia de política exterior es necesario entender cómo está el mundo. El mundo vira hacia los nacionalismos y en muchos casos al conservadurismo, en el sentido tanto peyorativo de la palabra conservador como en el sentido a una respuesta a que el orden global está alterado y cambiando. Ante esto, los estados buscan protegerse, fortaleciéndose desde adentro. Argentina debe tener una política exterior clara, coherente y perdurable en el tiempo. Una de nuestras grandes carencias ha sido la falta de continuidad. Cambiamos de rumbo cada 4 años y esto también explica parte de nuestros malos resultados económicos. Hemos pasado de una política exterior contradictoria e imprecisa a otra totalmente alineada con los Estados Unidos sin una estrategia propia. La salida, como mi papá decía, no está en los extremos. La salida está en integrarnos de manera inteligente con el mundo democrático, con los países que quieren crecer, que quieren cooperar, que quieren desarrollarse. Los países del Cono Sur, por supuesto, pero también la Unión Europea y sectores del Asia son espacios donde Argentina puede proyectarse y crecer. En materia de derechos humanos debemos defender los derechos de las mujeres, manteniendo el cupo femenino en política, como así supervisar la igualdad salarial entre el varón y la mujer. Eso creía mi padre. Argentina fue faro en materia de derechos humanos bajo la presidencia del doctor Alfonsín. El presidente, junto con el canciller Dante Caputo, formularon una política exterior basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la democracia liberal. Argentina por aquellos años se convertía en el faro de la democracia y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo lo hizo? Con acciones concretas. En casa, juzgando a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad y creando la CONADEP. Por más allá de nuestras fronteras, utilizando la diplomacia. Participó activamente en la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El respeto irrestricto a nuestra Constitución Nacional es indispensable, diría Santiago. Y agrego yo, hay que defenderla. Papá me dijo que escriba algunos argumentos que le presenté sobre algunas ideas que andan dando vuelta hoy sobre la Constitución. Hoy no es momento de hablar de ello. Papá, te amo inmensamente y siempre te tendré presente. Serás siempre mi ejemplo. Me quedo con todos los hermosos momentos que pasamos juntos, que tuvieron que durar más. Con todos tus consejos, tu ejemplo, tus alegrías, tu optimismo, tu fuerza y tus chistes que serán recordados con mamá y Cere. Para cerrar, mi papá no era una persona religiosa. Sin embargo, como buen alfonsinista, creía en los valores encarnados en el rezo laico de nuestra Constitución. Leo a continuación. Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad,
y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias, Capo, y muchas gracias a todos.